Se entiende, profe. Ok. ¿Dónde acomodo mi pantalla? Ahí está. ¿Qué debemos de tener en cuenta para hacer un metaanálisis? Se tiene que ver el objetivo del estudio como siempre, se tiene que hacer hipótesis también. Entonces, el objetivo de un estudio X es evaluar el resultado de las estatinas sobre diferentes aspectos de los aneurismas de aorta abdominal en humanos. ¿Sí? ¿Qué son las estatinas? Son los fármacos de selección en el tratamiento de la hipercolesterolemia aislada o hiperlipidemias combinadas. ¿No? Entonces, lo que se quiere es evaluar el resultado de las estatinas sobre diferentes aspectos de los aneurismas de la aorta abdominal. Entonces, el investigador tiene que empezar a buscar varios artículos y les va a costar resumir todos esos artículos para llegar él solo a una conclusión, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo bueno para los médicos? Ver ya una revisión sistemática que tenga ya los resultados de evaluación, ¿sí? Pero si ustedes son los investigadores, sí toca de buscar todos los artículos, seleccionar esos artículos. ¿Se acuerdan cómo se llamaba la forma en que uno iba presentando la cantidad de artículos que le llegaba? O sea, si nosotros vamos a hacer una revisión sistemática, debemos de utilizar unas palabras claves, ¿sí? Ponemos esas palabras claves en diferentes buscadores y vamos a tener una cantidad enorme de artículos que nos va a lanzar. Luego esto tenemos que pasar por un cribado para ir seleccionando los que verdaderamente se van a quedar para poder ser utilizado en la revisión sistemática. Primero hay que ver la duplicidad, después hay que ver que cuenten los criterios de inclusión, que cuenten los criterios de exclusión y sucesivamente hasta va quedando. Entonces eso se utiliza el flujograma Prisma. De esa manera uno puede ir achicando la cantidad de artículos que le salen. Bueno, ¿cómo iniciamos un metaanálisis? Se caracteriza por la búsqueda apropiada de los mejores diseños. Hay que ver qué diseños vamos a utilizar y eso en qué parte se pone del protocolo. Ya sabemos que nuestro diseño es el metaanálisis, pero nosotros queremos saber qué tipo de artículos va a formar parte de nuestro estudio. ¿En qué parte ponemos eso? Criterios de inclusión. En los criterios de inclusión. Ahí tenemos que decir, yo quiero todos los estudios solo casos clínicos, no solo quiero aquellos analíticos, ¿sí? Quiero no más de 5 años. O sea, entonces vamos poniendo ahí las características que necesitamos que tenga ese artículo. Nuestra población de estudio, que son nuestros artículos. De ahí tenemos que quedarnos con los mejores y ir eliminando los peores estudios o lo que no se ajustan a nuestros criterios de nuestra búsqueda. Entonces hay que estar bien seguros de lo que queremos, buscar las palabras claves adecuadas y luego hacer el cribado, o sea, ir filtrando lo que verdaderamente va a quedar para nuestro estudio. A lo que le llamamos nosotros mejores y eliminar los peores. Dice acá, en realidad los peores son aquellos que no contemplan nomás lo que nosotros necesitamos, no precisamente que sean los peores estudios. Luego sigue unos criterios o pautas establecidas por las normas Prisma, cuyo acrónimo es lo que está escrito ahí. Ya el doctor les había mostrado en la clase anterior, eran unos 27 ítems que hay que tener para poder realizar, pasar por el Prisma, para que cumplan con estos criterios. Profe, esos ítems tenemos que saber de memoria. ¿Eso qué? ¿Los qué? Esos ítems tenemos que saber para el examen, por ejemplo. No, los ítems del Prisma, esos Sí, 27. No, no, eso no va. Te cuento que nosotros no sabemos de memoria eso, por eso está escrito ahí el programa que uno tiene que ir pasando de esa manera. ¿Sí? gracias.
Luego, este es las normas prismas, el flujograma que habíamos mostrado ya la vez pasada también, ¿verdad? Acá, por ejemplo, están 1225 artículos fueron encontrados. Antes de esto puede ser que acá, por ejemplo, esté Cielo, acá esté PubMed, acá esté Lilacs, o sea, que de dónde se haya sacado esto y todo junto me dio 1225 artículos. Luego se excluye por algún motivo, por duplicidad o lo que sea, queda 911. Luego se vuelve a excluir por algún otro motivo. Después se queda solo 67, tal vez tenga que pasar por los criterios que nosotros nos propusimos. Y ir así sucesivamente hasta que va quedando 21. Entonces, este es el flujograma prisma o normas prisma, que es la manera en que se presenta cómo se obtuvo la muestra. Y en este caso, nuestra muestra son los artículos. Bueno, la esencia de un metaanálisis es la combinación estadística de los datos incluidos a partir de diferentes estudios. Eh, para el análisis estadístico, dependiendo de la homogeneidad o de la heterogeneidad de los estudios incluidos. Siempre cuando se va a hacer estos trabajos, se tiene ya todos los artículos y hay que ver qué tan homogéneo sea el artículo o qué tan heterogéneo sea. Cuanto más heterogéneo quiere decir que hay mucha diferencia entre un artículo y otro artículo y puede incurrir en muchos sesgos, pero de igual manera se los utiliza. ¿Sí? Siempre se dice que está en el pico más alto una revisión sistemática, teniendo en cuenta inclusive, ¿verdad? Que los sesgos estén ahí latentes, digamos. Pero eso no podemos lo eliminar todos los sesgos. Y eso inclusive en nuestro trabajo propio, cuando estamos haciendo un artículo original, incurrimos en sesgos. Y esto viene acumulando todos los sesgos de todos los artículos, ¿sí? Entonces, por eso se ve la heterogeneidad o la homogeneidad del artículo. Si los estudios son homogéneos, entonces hacemos un análisis de efectos fijos y en caso contrario, si tenemos heterogéneos, se hace el aleatorizado o randomizado. Siempre se utiliza un intervalo de confianza del 95% al resultado final. No sé qué hice con mi agua. De repente si me callo y todo eso, hoy amanecí súper mal de salud. Amanecí con 8,4 de presión. Y está RT, pero con sal y todas las historias estoy levantando mi presión. Así que vamos a concluir, Dios mediante nuestra clase bien. Pero de repente me callo porque me estoy corriendo al baño o algo así. Bueno, entonces ya vemos que se tiene que ver lo que es la heterogeneidad de los artículos o la homogeneidad. Siempre un intervalo de confianza del 95% del resultado final. Tenemos tablas fijas, o sea, dos maneras de presentar. Y son unos gráficos, que son Forest Plot y Funes Plot, que vamos a ver más adelante. Bien, Fixer o random debe hacerse. Esto nos lo van a decir dos parámetros diferentes, lo que debemos fijarnos. ¿Qué debemos fijarnos para ver si es heterogéneo nuestro artículo? La P de heterogeneidad. ¿Se acuerdan que nosotros siempre teníamos una P en los analíticos, en los estudios analíticos y en los diseños cuasi experimentales y experimentales puros, ¿verdad? La P, ¿a cuánto debería ser? Menor a 0,05. Menor a 0,05 para decir que es estadísticamente significativa nuestro estudio. Así era la P de probabilidad, ¿sí? Ahora es la P de heterogeneidad y cuando es inferior a 0,1 indica diferencia entre estudios, es decir, el estudio es heterogéneo, ¿sí? Esto es uno nuevo que se incorpora en nuestro estudio, ¿sí? Es la P inferior a 0,1 me indica heterogeneidad de los artículos. Profe, pero no entiendo qué significa que sea heterogéneo. Que sea heterogéneo es que los artículos que nosotros vemos son diferentes, ¿sí? Nos indica que, acá no vamos adelante. Voy a volver a y después vamos a ir otra vez atrás para explicarte ya que estás en esto.
La heterogeneidad, se dan cuenta que acá hay un punto fijo, un, ¿cómo que se le llama a este punto? Eh, vertical. Este vertical hace una diferencia acá en el eje, ¿sí? Esto quiere decir que es el punto nulo, se le llama punto nulo. Cuando las variables son cualitativas, este punto nulo es cero. Cuando las variables son cuantitativas, es uno. O sea que cuando usamos OR es uno. Cuando usamos medias y frecuencias es cero. ¿Sí? Entonces, ¿por qué yo veo que es heterogéneo? Porque si se dan cuenta, acá en el punto cero, hay varios que están solo a este lado, a favor de la estatina. Y unos cuantos están pasando el eje. O sea que está tocando la parte nula. Entonces, por eso se dice que son heterogéneos estos artículos. No son muy iguales sus resultados. En cambio, tenía otro ejemplo por acá. Ah, no tengo, había sido, sí tengo. Acá. Este, por ejemplo, está todito de este lado, por lo tanto, este estudio es homogéneo. ¿Entendiste? Que sea homogéneo lo que nos dice es que puede haber un poquitito más de sesgo en los resultados. ¿Entendió? Sí, profe, gracias. Bueno, entonces le tenemos a un nuevo, o sea, dos parámetros nuevos son en realidad lo que íbamos a conocer, que es la P de heterogeneidad, que cuando esto es inferior a 0,1 indica que sí hay varias diferencias entre estudios, es heterogéneo, y la I2, también se le llama I cuadrado o I2, se trata de un porcentaje que mide la heterogeneidad de los estudios incluidos y suele considerarse que un valor superior al 35% implica heterogeneidad, ¿sí? Entonces, bien claro tiene que quedar. Cuando es menor a 0,1 indica heterogeneidad la P. Cuando la I2 es mayor al 35%, también implica que esto es muy heterogéneo el estudio. ¿Qué significa eso? Que podemos tener nosotros siempre los mismos ingredientes, pero es muy probable que cada uno hiciera un cóctel diferente. ¿Por qué? Porque algunos utilizó más cantidad de un ingrediente, el otro utilizó menos, y siempre va a salir un pequeño sabor diferente en todos estos. O sea, que hace que sea heterogéneo, aunque utilicemos los mismos productos que serían las poblaciones semejantes. Bueno. Entonces, los estudios incluidos condicionan el resultado final, como vimos, ¿sí? De forma que los estudios de mayor tamaño muestral tienen mayor efecto en el estudio, ¿sí? Los estudios incluidos condicionan el resultado final. Estos son los estudios. Esta es la manera en que se presenta un gráfico de Forest Plot, ¿sí? Tienen, en esta parte, van los autores, el primer autor y el año del trabajo que se realiza. Está la parte del experimento que se quiere medir o el, el tratamiento que se quiera medir y acá está el control. Tenemos un grupo control y tenemos un grupo, no le vamos a llamar experimental porque esto viene de varios tipos de artículos, pero es lo que se quiere comprobar si es eficaz o no. Luego viene el peso del artículo que nos dice cuál de estos artículos pesa más en los resultados y de qué depende que eso sea su mayor peso. Probablemente dependa del tamaño muestral que tiene ese artículo. Cuanto más grande es su tamaño muestral, más es el peso que va a tener. Se denomina peso weight al parámetro que analiza la importancia de cada estudio en el resultado del metaanálisis, de forma que cuanto mayor peso, mayor relevancia tiene dicho estudio en el resultado final. Todo esto se ve en el diagrama de bosque o forest plot, como se le llama. ¿Está? Si nosotros miramos este artículo, vamos a desmenuzar un poco. ¿Cuántos artículos tiene? ¿Cuántos artículos hay?
12. 12 artículos. Bien. Entonces, acá tenemos lo que está al favor de la estatina, o sea que este es la estatina que se quiere medir que sea mejor en el, ¿cómo que era la AAA? No fue el nombre, abdominal era lo último. Aorta abdominal. Sí. ¿Cómo era? Aneurisma de aorta abdominal. Aneurisma aorta abdominal. Se quiere ver que la estatina es mejor para la AAA. Bueno. Y el control, que es lo convencional que se utilizaba anteriormente. ¿Sí? Entonces, acá nos da la media, el desvío estándar y el total de la población que tenía. Lo mismo, la media, el desvío estándar, total de la población. ¿Sí? Si nosotros miramos acá, vemos que el verde me indica el peso que tiene. Si nosotros miramos acá, ¿quién, el artículo de quién es el que tiene mayor peso en este artículo? El de Perú son 2010. Sí, el de Ferguson 2010. Si nosotros miramos, tiene 11%, ¿sí? Tiene un total de población de 303 y acá tenía 393. Entonces, por todo esto, viene a tener mayor peso. Luego tenemos el random del 95%, o sea, nuestro nivel de confianza del 95%. Y acá está la diferencia de medias. Y en este caso nuestro punto nulo es el 0 porque se trata de medias. ¿Sí? Bueno, después, ¿qué tenemos que mirar? Tenemos que mirar si es heterogéneo o no es heterogéneo nuestro artículo. Y venimos al test de heterogeneidad que es de Tau. Es el que más se utiliza. Después hay otros que se utilizan también, que es Gauss, no sé qué, y ese es 0,5. Pero como nosotros usamos, usted tiene que ver acá, y es el tau, es el más común, vamos a quedarnos con el 0,1, menor a 0,1. Entonces vemos, el tau mide el chi cuadrado, la diferencia, y nos da la P. ¿Cuánto es nuestra P acá? Dice, es menor a 0,00001, es nuestra P. Y nuestra I es 86%. Cumple con los parámetros. Me puedo ir acá para mostrarles los otros parámetros. Acá está nuestro parámetro. Es heterogéneo. Miren bien esto y vamos otra vez al siguiente. La P es 0, menor a 0,0001 y la I cuadrado es 86%. ¿Es homogéneo o heterogéneo el artículo y resultado? Heterogéneo. Heterogéneo. Sí, porque cumple con la I mayor al 35% y la P menor a 0,1. Muy bien, ya sabemos que es heterogéneo este artículo nuestro. Luego vamos a mirar estos artículos. ¿Se acuerdan ustedes cuando dábamos RR o R que nuestro resultado no tenía que pasar por el 1? Porque si pasaba por el 1 no había asociación estadísticamente significativa. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? La RR, por ejemplo, o R o OR, cuando era igual a 1 no había asociación. Cuando el valor era menor a 1, había un factor de protección. Y cuando era mayor a 1, había un factor de riesgo, una asociación de riesgo. ¿Se acuerdan? Sí, profe. Sí, Bien. Bueno, más o menos es lo mismo que vemos aquí, pero esto a veces varía. O es 0 o es 1 de acuerdo a lo que se mide. Cuando es media, es 0. O sea, usted tiene que tener en cuenta nomás qué valor tiene acá. Y si acá nosotros vemos esto, entre todos estos artículos, ¿cuál es estadísticamente significativo? ¿O cuáles no son significativos?
Los primeros ¿Cuál toca? 4, No son ¿qué pasó? significativos, es cuando toca el eje. Entonces son los últimos 4. Este, ¿se dan cuenta que toca acá el eje? Tenemos Nakayama, luego tenemos este que es de Suitin, no sé qué. Este también toca Mosorin, después este que es de Ferguson 2010, este es de Thompson 2010, este es Van de Meiji de 2013 y este de Ledery 2015 son los que tocan. ¿Sí? De todo esto. ¿Cómo Profe, yo? ¿Sí? ¿cuándo es estadísticamente significativo? ¿Cuándo toca o cuándo no toca? No significativo es cuando toca, ¿verdad? Es no significativo, no hay una asociación significativa. ¿Y cómo nos damos cuenta acá? Nos damos cuenta por el resultado del random y los límites que tiene. Acá es negativo, este negativo y negativo, por eso está acá alejado del eje. Cuanto más alejado del eje hay una relación estadísticamente significativa. ¿Sí? También acá vemos esto. Sin embargo, este que tocó, nos vamos acá y miramos su resultado. Es negativo 0,90, es negativo 2,65, pero este es positivo. ¿Se acuerdan que positivo o negativo se anulaban o se restaban o lo que sea, según matemáticamente? Sí, profe. Por lo tanto, esto no es una relación estadísticamente significativa, no son estadísticamente significativas estos estudios. Después el otro, si miramos este también es lo mismo, acá es negativo, pero acá es positivo. ¿Se acuerdan que cuando dábamos RR o R decíamos cuando pasa por el 1 no es estadísticamente significativo? Y este cuando pasa por el 0 o cuando pasa por el 1 según sea lo que dice aquí y lo que nos muestra el eje vertical. ¿Se entiende o hay alguna duda? Se entiende. Hasta ahí. ¿Se entiende? Bien. Bueno, hasta ahí llegamos. Ya sabemos cuál es el que más pesa, que estamos que randomizados, sabemos ya que es el artículo heterogéneo, ya identificamos cuáles son los artículos que no tienen relaciones estadísticamente significativas. Y ahora, ¿qué indica este rombo que está acá? Nos damos cuenta que no toca el eje, entonces sabemos que está de qué lado, del favor de la estatina o a favor del control. A favor de la A favor estatua. de la estatina. A favor de la estatina. Quiere decir que la estatina sí tiene un buen, no, está relacionado con el AAA. Es- Entonces es a favor de la estatina. Y es estadísticamente significativo porque tampoco le toca al eje. Y acá vamos a su resultado final. Tenemos menos 0,82, es lo que vale este, y su índice va de menos 1,32 a menos 0,33. Los dos son negativos, por lo tanto es estadísticamente significativo. ¿Sí? Bueno, entonces vamos acá, miramos, ya sabemos con este paso ya sabemos que es estadísticamente significativa, pero podemos ver nuestra P del test. ¿Sí? La P del test overall, o sea, el efecto, es la P es igual a 0,001. ¿Sí? Y esta P es la P de la probabilidad o del intervalo de confianza del 95%. Por lo tanto, para que sea significativo, ¿cómo tiene que ser? ¿Menor a qué? Menor a 0,05. Menor a 0,05. Muy bien. Entonces, con todo esto podemos ver que es estadísticamente significativo. Acá está el artículo de donde sacamos esto. Vamos a ver si es que nos sale enseguida para mirarle. Ah, no, es de cómo interpretar nada más. No me acuerdo si este es el de la estatina. Sí es.
Acá está todo lo que fui diciéndole, ¿verdad? La P de heterogeneidad cuando es inferior a 0,1, superior al 35% implica heterogeneidad. Es decir, que siempre que veamos un valor de P de heterogeneidad pequeño, veremos una I2 grande, ya que ambos implican que existe heterogeneidad entre los estudios incluidos. A estas alturas necesitas un buen cóctel, que era el cóctel que les mostré hace rato. Este es el ejemplo del diagrama de bosque o de forest plot, que es el que está ahí, que les puse en el Profe, PPT. ¿Sí? ¿O no se nosotros ve? no vemos, no nos vemos un ratito. Ah, ok, ok. Voy a salir y les muestro. Eh, Esto ustedes al pinchar el PPT les va a tirar acá, van a leer mucho mejor todo esto que ya les dije en corto. Está muy bien explicado la P, la I de la heterogeneidad. Este es el ejemplo de lo que recién les di, que es el gráfico de un metaanálisis y se denomina el diagrama de bosque o forest plot. Estos son es el mismo ejemplo que les mostré recién. El forest plot nos permite de forma visual tener una información completa y absoluta del metaanálisis. Vamos a analizar por partes. El weight, como hemos dicho antes, indica cuánto contribuye cada uno de los estudios a los resultados global y eso nosotros habíamos visto ya que el que más influía era el de Fairbairn. En azul hemos marcado el parámetro que está midiéndose. Y estamos midiendo la diferencia de medias. Sobre el valor nulo o empate, en este caso es el 0, se representa el eje vertical. Este eje es esencial ya que si cualquiera de los intervalos lo toca, el resultado será no significativo, que es lo que les estuve diciendo. Entonces son no significativos esto, esto. Esto apenitas le toca. ¿Se dan cuenta que este apenitas le toca? Pero igual ya es no significativo, porque ya está dentro de eso. Acá es menos 1,49 y acá es 0,09. O sea, ya son signos contrarios, ¿sí? Por más que parece ser que yo miro acá y no le toca, entonces me fijo en este lugar. Después, en naranja hemos representado el valor final del metaanálisis que debemos analizar a partir de la información, ¿sí? Entonces acá tenemos el diamante que representa el intervalo de confianza del 95%, no toca el eje vertical que se origina en el 0, está más hacia acá. Por ello afirmamos que el intervalo de confianza sí es significativo. ¿Por qué es significativo? Porque no toca el eje. El intervalo de confianza numérico, aunque antes ya veíamos que no toca el eje vertical, también tenemos que fijarnos en sus intervalos que va de menos 1,32 a menos 0,33. Nuevamente diremos que la reducción de la tasa de crecimiento de los AAA es significativa, ya que el intervalo no incluye el nulo, que como hemos dicho, en este caso es el 0. Solo en este caso es el 0. El resultado del test del efecto, en este caso asumimos resultado estadísticamente significativo porque la P es menor a 0,05, que es el naranja, este que les había mostrado en el cuadro anterior. Es menor a 0,05, por eso decimos que es estadísticamente significativo. Como vemos, las tres formas de información son diferentes, pero convergen en el mismo resultado. Y podemos afirmar que los pacientes tratados con estatina tienen un menor ritmo de crecimiento de los angiomas, no, bueno, de los AA. Ustedes ya saben qué es. Luego tenemos que medir la heterogeneidad del artículo y hemos hablado de la importancia de saber si son homo o heterogéneos. El rojo está marcado todo lo que nos informa en este aspecto. La P de heterogeneidad y el parámetro de I2. En este caso, la P de heterogeneidad es menor a 0,0001 y la I2 es mayor, o sea, es 86%. Lo que indica, según hemos comentado antes, que los estudios incluidos son muy diferentes los unos de los otros, lo que puede limitar la validez de los resultados. Podemos decir que en este artículo es esto, porque limita hasta cierto punto. Como asumimos heterogeneidad, el análisis estadístico apropiado es el efecto aleatorizado random, como figura encima del eje vertical que está aquí.
¿sí? Entonces, nosotros podemos decir que este estudio va a favor de la estatina como prevención o tratamiento de la AAA, teniendo en cuenta una P menor a 0,05, que es estadísticamente significativa, y el valor del estudio según es heterogéneo. ¿Por qué? Porque tiene una P mayor una P menor a 0,1 y una I cuadrado mayor a 35%. ¿Se entendió ahora? ¿Mejor? Porque la interpretación es lo que le vamos a dar para los exámenes. Ustedes saben que siempre también se tiene que hacer eh, una hipótesis. En este caso, si hacemos la hipótesis, ¿qué podríamos decir? La estatina reduce, ¿cómo era que decía? Reduce la proliferación de los AAA en pacientes que utilizan estatina. ¿Cuál va a ser nuestra variable independiente acá en este caso? ¿Cuál sería nuestra variable independiente? Reducción de Estatina. Sería el tratamiento con la estatina. Y la dependiente es la reducción Reducción del AA. No sé. del AAA. Exacto. No anoté, yo nunca me acuerdo que era la abdominal. Bien. Entonces, eso. Llegando a este punto, creo que podemos interpretar adecuadamente la figura 3 sobre la relación de estatina y riesgo de ruptura. Acá ya tenemos que saber, nuestra variable independiente es la estatina y la dependiente es la ruptura. ¿Sí? Si armamos de nuestra hipótesis, ¿cómo sería? La estatina reduce el riesgo de ruptura en pacientes que lo utilizan, o los pacientes que utilizan estatina eh, tienen menos probabilidad posibilidad de ruptura de los AA. Creo que en este ¿Entiendes? caso todos los estudios que se usaron son significativos, ¿verdad? En este caso todos son significativos. Bueno, por Y nuestra tabla yo creo que que en mi tabla tenía esto. Vamos, mira. si la mayoría es significativo, entonces significa que ese triángulo, ese rombo va a estar también significativo, ¿verdad? Porque se hace como un promedio. Este, sí, es como que se promedia, pero esto se hace en estadísticos, en EpiInfo, en Epidata, en Stata eso. Ahora nosotros no vamos a hacer eso, sí lo que quiero es la interpretación de los mismos. Y sí, en este caso, si nosotros miramos, vemos que todos los artículos son Homogéneos. homogéneos. O sea que si miramos solamente artículos por artículo, podemos decir que todos ellos son estadísticamente significativos. Significativos. Sí, ¿por qué? Porque ninguno toca. ¿Qué valor es ahora nuestro valor nulo? 1. El 1. ¿Por qué? Porque usamos O ratio o R. ¿Sí? Entonces, este está a favor de la estatina y este está a favor del control. ¿Cuántos artículos poseemos? 4. 4 artículos. ¿Sí? Vemos el peso. ¿Cuál es el que tiene mayor peso? Gokan. Ah, no. Wemelum. No sé. Wemelund 2014. 2014. Exacto.
Sí, 54,7% y tiene un total de 6.211. Y batería. Un segundo. Bueno, entonces dijimos que el que tiene mayor peso, 54,7%, es Dumoulin 2014. Ahora vamos a ver, de hecho lo que acá ya vemos precisamente que es homogéneo todo el estudio. Tenemos la heterogeneidad. Si cumple con los dos requisitos, ¿cuánto tiene que ser la P de heterogeneidad? 0,01 era. Menor a 0,1. Ah, 1. No es 0,01, 0,1 No, no. 0,1 nomás es, ¿sí? Ay, sí, ya En creo este que sí. caso sale 4,8. No, acá está, 0,25 sale en este caso. Nuestra P de heterogeneidad sale 0,25. Y nuestra I, Mayor a 35. sí, en este caso es 27. Por lo tanto, cumple con los requisitos de homogeneidad. Son homogéneos. O sea, nos indica que son homogéneos los componentes de la glucosa. Y ahora el test del efecto de nuestro artículo, eso ya cuando hacemos todo el estudio de los cuatro y vemos que nos sale el rombo. Si bien miramos el rombo, ya nos dice lo que está a favor La estatina. de la estatina y es estadísticamente significativo porque está lo alejadísimo del eje central. Miramos la P y efectivamente es estadísticamente significativo. O sea que hay o sea, la estatina es un factor de protección para la reducción de los Creo que este es un mismo metaanálisis, ¿verdad? Pero ¿por qué hay menos artículos, menos porque va muestras? haciendo, para cada cosa va haciendo algo diferente. Vamos a volver un poco a acá está. Van utilizando, o sea, tienen varias variables que quieren ir midiendo. Entonces va utilizando menos. Llegado a este punto, creo que podemos interpretar adecuadamente la relación de estatina y riesgo de ruptura. Y el otro era todos los artículos que tenía diagrama Bosque-Forer, ya. Este es la diferencia de media y en el otro era de OR. ¿Por qué utilizaba eso? Porque eran otras preguntas, o sea, otros objetivos que van teniendo. Y acá hay una parte donde explicaba eso que me dijiste. Inclusive hay otro donde se le saca más. Existe Hay una asociación subgrupos. estadísticamente significativa entre ambas variables, como indica el valor de la P overall del efecto, el diamante no toca el vertical. En este caso no hay heterogeneidad en los estudios incluidos, como indica el valor de la P y de la I cuadrado. Alguno podrá preguntarse entonces si ha sido adecuado emplear random, como indica la leyenda del gráfico del eje vertical. Y la respuesta es que no es errónea, aunque quizás habría sido mejor utilizar otro como el Flixer, pero da lo mismo, no le hace menos, no le hace erróneo porque es bastante homogéneo el artículo. Pero los metaanálisis no son infalibles, como dijimos, siempre incurren en los errores. ¿Y qué errores más pueden incurrir en ellos? Los errores de publicación. Cuando el autor no le sale aquello que quiere, entonces no publica. Y entonces solamente se publica aquello que es lo que queremos demostrar. A veces nosotros decimos, mismo cuando hacemos nuestro artículo y nos sale diferente a lo que esperábamos y decimos, pero no me salió bien. Y eso no significa que no nos salió bien. Nos salió lo que queríamos o lo que esperábamos, pero salió bien el artículo, la investigación. Y eso es lo que ocurre muchas veces, que el autor no quiere poner lo que no le gustó, como le salió. Entonces, él no incluye en los estudios. O sea, no. Consiste en no incluir en el análisis de los estudios no estadísticamente significativos, que suelen ser los de menor tamaño muestral también. Y la forma gráfica en la que vemos si existe este sesgo es mediante la interpretación de un diagrama de embudo o se le llama funnel plot, que es este.
Ahora, nosotros vemos aquí la forma gráfica, si hay sesgo y definitivamente hay sesgo en este, porque todos estos puntitos indican dónde caen y si es que no hay sesgo, esto tiene que estar bien distribuido como en un triángulo, de esta manera. Y acá solamente tenemos uno de este lado. Este es otro grafo. Y acá lo que nos muestra es, tiene mucho que ver el tamaño de la población. Vamos a ir leyendo. La imagen habitual de un funnel plot es de la de un embudo que incluye dentro una serie de puntos que representan a cada uno de los estudios incluidos en el metaanálisis. En el eje de las abscisas se sitúa siempre el parámetro, el parámetro que está analizándose en los estudios. En este caso es el O-ratio. Hasta los O-ratio. En el eje de ordenadas, el error estándar, que es el logaritmo del OR, que se mide, y todo, hasta ahí todo bien. El eje de ordenadas tiene indirectamente ordenados todos los estudios en función del tamaño muestral. En la parte de arriba están los estudios de mayor tamaño, y cuando mayor es el tamaño, disminuye el error estándar. Por eso siempre decimos que cuando es mayor la cantidad de población que tenemos menos errores. Y en los de abajo, los de menor tamaño muestral tienen mayor error. Y probablemente puede haber otros artículos que estén por este lado, pero no se incluyó o no se encontró luego porque justamente no se publica. Y se sospecha sesgo de publicación cuando faltan puntos en una base de este embudo. En este caso, nosotros sabemos que hay un sesgo. ¿Por qué? Porque no están bien distribuidos los puntos. ¿Está? Entonces, esto es la forma en que se interpretan los metaanálisis. Pues, vamos a mirar, vamos a seguir con esto. Ya vimos. Este ya interpretamos, este también. Este es otro. El peso que está acá. Ah, no, este es el mismo artículo, estaba nomás partido para una mejor interpretación, ¿verdad? El diamante representa el intervalo de confianza al 95%, el resultado del test estadístico, que es el overall resultado estadísticamente significativo, porque la P es menor a 0.05, que está acá, en el naranja. En este caso, el valor de P obtenido es de 0.08. Estas son las partes que debe tener siempre el forest plot y la forma en que se interpretó, ¿verdad? Nosotros vemos el intervalo de confianza. ¿Vieron que ese negativo que les dije, que por ejemplo va de 0.23 a 0.46 y que tienen el mismo valor? Es esto. Este es el mínimo y este es el valor máximo. Y este es la media de estudio. Entonces sus intervalos de confianza son estos. ¿Qué significa esto? Yo tengo una media de 2 que su valor mínimo es 1.5 y su valor máximo es 3.5. ¿Qué significa eso? Que esta media en otra población puede estar entre este y este, pero nunca fuera de ella. Este es no significativo, ¿por qué? Porque toca el espectro nulo. Este también es no significativo, toca de este lado. Y el resultado global significativo a favor de la intervención de lo que se está realizando. Este sí es un artículo que tiene diferencias significativas a favor de la intervención. Y este es a favor del control. Entonces, por eso es que se tiene que hacer todo el estudio para saber hacia dónde cae verdaderamente el diamante. ¿Sí? Como vemos, las tres formas de información son diferentes, pero convergen en el resultado, y este es el que podemos afirmar que los pacientes tratados con estatina tienen un menor ritmo de crecimiento de los A. Y sobre el valor nulo o empate, en este caso que viene a ser el 0, se representa un eje vertical. Es el eje esencial, ya que si cualquiera de los intervalos lo toca, el resultado será no significativo. La heterogeneidad, esto ya dijimos.
son muy diferentes los unos de los otros, lo que puede limitar la validez de los resultados. Después, Profe, ¿sí? no entiendo ese rombo. El rombito. El rombito ya es el resultado de todo, de la suma del estadístico que se le hizo a todos estos pequeños resultados. Estos son toditos los resultados de todos estos artículos. Entonces, todos estos artículos se hace un estadístico que es diferencia de medias, porque en este caso, ¿qué es lo que nos dan? Nos dan las medias de los resultados. Entonces, se hace una diferencia de media y el resultado final es este rombo. ¿Sí? Vamos a suponer que esto es individuos. ¿Se acuerdan cuando hacíamos la media de los individuos? Sumábamos todas las edades, por ejemplo, de los individuos y nos daban una media de 23 más menos 2 años, por decirles. Y bueno, entonces acá es la sumatoria de todo lo que está dentro de esto. O sea, es el estadístico, la diferencia de medias entre todos estos artículos. Y su resultado, este resultado que es el estadístico de todo esto, de todos estos artículos. No sé si me explico. Estos resultados que ustedes ven acá se cargan todos en un EPI-DAT y sale el resultado final que es este. Y esto le representa a este rombo, a este diamante. Indica que es significativo. Indica que es significativo porque está alejado del eje cuando miramos a simple vista. Y cuando miramos el resultado final, nos damos cuenta que es 0,82 y va desde menos 1,32 a menos 0,300 a menos 0,33. Ambos son del mismo signo. O sea que el rombo también puede pasar por el cero, por ejemplo, y no ser significativo. Exacto, Ya, exacto. gracias. Puede ocurrir y es no significativo. Después, que estábamos viendo, la relación el sesgo de ruptura. Sabemos que este era homogéneo y si miramos aquí dice, ya hicimos todo nuestro ejercicio hace rato, pero vamos a seguir el orden. Existe una asociación estadísticamente significativa entre ambas variables. Como ejemplo, como ejercicio. Les pregunto, sabemos que tenemos la estatina si protege en la ruptura de las AA. Y la pregunta es, ¿existe una asociación estadísticamente significativa entre ambas variables? Sí. Sí, ¿por qué? La P es menor a 0,01. Sí, muy bien. Y no toca el eje nulo, la P es menor a 0,01 y Y su los signos son intervalo, iguales. los signos son iguales. Bueno, en este caso, cuando tenemos uno de los signos, no hay, vieron que el punto es ciego, acá es el punto nulo, acá es el 1. Por lo tanto, no hay acá negativos ni positivos. ¿Sí? Todos son positivos. Pero que yo tengo que mirar, este es cuando es OR, que no tiene que pasar por el 1. ¿Se acuerdan? Sí, Y este profe. no pasa por el 1, va del 0,51 a 0,78. Por lo tanto, es un factor protector. ¿Sí? La estatina es un factor protector. Y si nos ponen este cuadrito en el examen, hay que escribir también que es un factor protector, o sea, de protección. O tienen que decir que la estatina protege de la ruptura del no sé qué cosa en la AA. ¿Sí? Ah, Entonces, bueno. eso. Y el D o sea, no hace falta lo ni decir, ¿verdad? Sí, acá dice, el intervalo de intervalo de confianza total, que no incluye al nulo, o sea, el 1 por tratarse la barra, y el diamante que no toca el eje vertical. ¿Qué opinan? Y es lo que ya me dijeron todo, ¿verdad? Que
que es estadísticamente significativa y por esas razones. Ahora, ¿es homogéneo o heterogéneo? Homogéneo. Homogéneo, ¿por qué? Porque la P es mayor a 0, perdón, la P sí, es mayor a 0,1 y la I es menor a 35%. Y por lo tanto, implica que hay homogeneidad. Este es el funnel plot, ¿verdad? Este eje de ordenadas, el error estándar del logaritmo del parámetro que se mide, y es la parte de arriba los de mayor tamaño muestral, que están acá, y en los de abajo los de menor tamaño muestral, que tiene mayor error. En este caso, acá le pusimos un celestito, pero esto a modo de que se entienda nada más. ¿Por qué no está debería de estar acá algunos números? Y porque hay sesgo de publicación consiste en que no se incluyen en el análisis los estudios no estadísticamente significativos, que suelen ser los de menor tamaño muestral. Por eso no existe acá este celestito. Que a modo de explicación nomás que se le puso aquí. Y acá está la medida de efecto. Este sería lo más correcto posible, que no tiene absolutamente sesgo de publicación. Es el embudo perfecto o el triángulo perfecto. Las publicaciones le dicen embudo. Yo le llamo siempre triángulo. ¿Está? Y este, sin embargo, tiene sesgo. ¿Por qué? Porque toditos van hacia un lado nada más. Es ¿Cómo dijiste que vos así. le llamás, profe? ¿Cómo? ¿Cómo dijiste que vos le llamás? Yo le llamo triángulo. Ah, También es un triángulo. Ahí está el lugar. Yo le llamo triángulo, pero embudo la literatura le llama embudo. ¿Verdad? Y este tiene el sesgo, eso lo publican estudios con un efecto positivo, que a ellos nomás les interesa. Y bueno, hasta ahí nomás lo dejo con mi clase. Bueno, entonces esa es la manera en que se interpretan estos estudios. Bueno, en el examen les va a salir de la manera en que les dije, tienen que escribir su hipótesis, probablemente. Les voy a poner más datos, de hecho, ahora acá están las tablas peladas así. Les voy a decir cuáles son y se quiere relacionar tal cosa, y esto es lo que se sale. Esa sería la manera en que iríamos trabajando. Bien. profe, iba a salir algo de la clase pasada, lo del prisma. ¿Cómo? Iba a salir algo de la clase pasada con respecto al prisma. Con respecto al prisma, no, vamos a mirar un poco la clase pasada. Ratito, voy a mirar un poco mi. Esa tiene que estar. eh, Para mi clase de estudio del aula virtual. Ujú. Está tratando de abrir mi PPT.
Este es el de la clase pasada. Es los fundamentos Prisma. ¿Para qué sirve? Es para mejorar la transparencia y evaluar la calidad de los estudios, cómo se planificó y cómo se ejecuta. ¿Qué hace esto? Garantiza que la revisión sistemática sea valiosa para los usuarios. Realmente el Prisma empezó en el 2009, pero todos los años, o sea, cada cierto tiempo se hace una verificación de los puntos y se va afinando ciertas cosas. Entonces, el último es del 2020 y son esenciales para garantizar la rigurosidad y la reproducibilidad de las revisiones sistemáticas. Donde esto tiene que estar bien puesto, tiene que estar bien puesto en la parte metodológica, como hicimos el trabajo. ¿Por qué? Porque si hay otra persona que quiere hacer, pueda replicar, realizar el estudio. Para eso es muy importante. Entonces, estos son todo lo que debe de tener, ¿sí? El título debe identificar, siempre tiene que decir que es una revisión sistemática. Esa cosa, por ejemplo, tienen que saber de memoria, no se les va a pedir absolutamente nada, ¿verdad? Sí, tal vez para marcar el resumen que tiene que tener y tiene que tener la comprobación PRI. La justificación describe la revisión del contexto, qué método se utilizó, la estrategia de búsqueda. Esas estrategias de búsqueda, por lo más que acá está dentro de esto, también cuando vimos la parte de, hay un artículo, sí, un artículo que yo les había alzado y donde les explica precisamente cómo se hace la búsqueda, esas estrategias de búsqueda, cómo se procesa la selección. Solamente que acá está, no sé cómo les puedo decir, por ítem. Pero ustedes saben, ¿verdad? Que tienen que cumplir con qué cosa, con criterios de inclusión de la revisión incluido. ¿Cuántos revisores examinaron cada registro? Por ejemplo, se tiene que decir siempre cuántas personas eh, lograron o vieron o seleccionaron los artículos. Como yo sé si este artículo tiene sesgos, se tienen que detallar las herramientas utilizadas. O sea que todo lo que ustedes ya saben de la parte metodológica de todos los artículos que vinieron viendo hasta ahora. ¿Sí? Porque anteriormente también tenía su parte metodológica, dónde se ponía la población de estudio, cómo se halló la población de estudio, qué criterios de inclusión se utilizaron, eh, cómo se supo un tamaño de muestra. En este caso no hay tamaño de muestra. O sea, hay tamaño de artículos. ¿Cómo se hizo ese tamaño? ¿Cómo se llegó, por ejemplo, a 21? ¿O por qué se llegó a 21? Usted tiene que saber, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Cómo se halló primero? ¿Cómo se hace el flujograma? El primer cuadro de grande de arriba, ¿qué implica? ¿De dónde salió? O sea, por decirles, no sé si en este estaba, en el otro creo que está. Decía 1221. Era de haber puesto, ¿qué cosas? Las palabras claves. Y me tiró 1221 artículos. Luego, ¿qué se hace? Se hace un cribado. Por duplicidad se van sacando. Luego, ¿por qué más se saca? Porque no cumple con los criterios de inclusión. Después, ¿por qué? Porque ustedes pues, tienen que poner en los criterios de inclusión, por ejemplo, eh, que sean solo mujeres y había sido, pusieron las palabras clave, pero les salió de les salió de otro sexo, por lo tanto, van eliminando de esa manera. Entonces, por eso se tenía el flujograma de Prisma.
¿Qué primero yo tengo que hacer cuando quiero hacer una revisión sistemática de metaanálisis? Primero tengo que ver qué variables voy a medir, ¿sí? Yo quiero saber si se tienen que listar esas variables que voy a verificar dentro de ese metaanálisis, la relación que existe entre esto. Por eso es muy importante que ustedes tengan primero su variable independiente y su variable dependiente. Y pueden haber muchas independientes también. Se tiene que medirlo, ahí acá habla la medida del efecto, cómo se hacía la medida del efecto. Por ejemplo, riesgo relativo y diferencia de medias, que son las que se utilizan para sintetizar el artículo en sí. O sea, todo lo que nosotros vinimos viendo hasta ahora está dentro de esto. Ay, yo no sé qué hice. Ahí. Después la discusión, ¿qué es? Discutir la evidencia, o si hay limitación, yo tengo que decir por qué fue limitado. Todo eso que ocurre, que se hace también dentro de un artículo original. Se debe registrar, si se registró, si tuvo apoyo financiero. O sea, esta es la forma en que uno va a presentar ese artículo nomás dentro. Cuando quieres publicar, tenés que poner todo, si hay conflicto entre los autores, si alguien le dio si les financió su estudio. O sea, que para eso nomás sirve el POLI. ¿Sí? Gracias, profe. ¿Ya está? Muy bien. Estamos entonces. No sé un poco si me dieron para poder dividir los grupos. Sí, ya me dieron. Bueno, hasta ahí entonces en la clase de hoy. Vayan leyendo, vayan buscando artículos para poder eh, afianzar más. Por ejemplo, vamos a ver un poco, voy a buscar un poco uno y vamos a mirar si podemos interpretar así de buenas a primeras. Bueno, este artículo dice escisión mesorrectal total laparoscópica versus asistida por robot en el tratamiento del cáncer de recto. Eso es un metaanálisis. A ver, no sé si tiene todo eso. Resultado. No veo ningún. Acá están los diagramas. Bueno, si ustedes miran acá, extracción de datos, materia y alimentos, acá está. Selección de los estudios. ¿Cómo se realizó? Se hizo la revisión de la literatura en esta Medline, Macé, Cochrane, desde el 2005 al 2010, analizando ensayos clínicos controlados que comparan la escisión mesorrectal total laparoscópica, que es MTL, con la asistida con robot, que es la MTR, ¿sí? Entonces tenemos, ¿cuáles son sus criterios de inclusión? Sus criterios de inclusión es que vayan de 2005 a 2010 los artículos, que todos sean ensayos clínicos controlados y que comparen esto, la laparoscópica versus la asistida por robot en pacientes con cáncer de recto. Y se utilizaron para la búsqueda de los siguientes términos, o sea, las palabras claves: laparoscopía, cirugía robótica, cáncer de recto, escisión mesorrectal total, estudio comparativo y la función artículos relacionados, que ha permitido ampliar la búsqueda. ¿Cómo se extrajeron los datos? Dos revisores independientes, por un lado AG y por el otro lado JM. Han extraído, estos son iniciales de las personas que extrajeron, y después tenemos que ir arriba a mirar y los son los autores de los trabajos. Y ellos independientemente hicieron la búsqueda y extrajeron los siguientes datos cada estudio. Primer autor, año de publicación, características de la población de estudio, incluyendo el sexo, la edad,
variables clínicas, operatorias y patológicas, número de sujetos operados con cada técnica y el diseño del estudio y criterios de inclusión y exclusión. ¿Se acuerdan que en la tabla esa de, por ejemplo, tienen que estar, por ejemplo, lo que se quiera hacer, que en este caso sería la robótica, y por el otro lado sería el control, que es la parascópica que ya viene utilizándose en forma convencional. ¿Sí? Entonces, por eso dice que todo esto se fueron sacando. Se tiene que sacar el primer autor y el año de la publicación también para poder hacer. Luego vemos los criterios de inclusión, que ellos querían que tengan para su metaanálisis. Incluyen datos suficientes para las distintas patologías elegidas, tanto operatorias como patológicas y clínicas. Se deben comparar las dos técnicas, la robótica y la parascópica, y que tienen que tener el cáncer de recto. El otro punto es que realicen la MT, y cuando hay dos estudios realizados por la misma institución, se elige el que tiene mayor calidad o la publicación más reciente. O sea, que hayan cumplido con estos dos puntos, pero encontramos dos artículos, por lo tanto nos quedamos con el mejor, más reciente y de mayor calidad. Y acá van los criterios de exclusión. Se excluyen los ensayos que no comparan ambas técnicas, los que no realizan MT en el cáncer del tercio superior y los que incluyen cirugía de colon y recto. Los que se consideran enfermedad benigna y maligna y los que incluyen reacciones con carácter paliativo. Entonces, esos se excluyen del estudio. ¿Y cuáles son las variables de interés y definiciones? Se consideran 3 tipos de variables para comparar el grupo con cirugía laparoscópica del cáncer del recto con el grupo de cirugía robótica. Las variables clínicas que se utilizan son edad, sexo, índice de masa corporal, distancia del tumor al margen anal, UTRT no ayudante, esencia hospitalaria media, estancia, o sea, en días y tasa global de complicaciones. Y las operatorias, tiempo operatorio, pérdida de sangre estimada, tasa de conversión y complicaciones perioperatorias. Las variables patológicas, margen de recesión distal en centímetros y margen circunferencial en milímetros, y número de ganglios aislados en espécimen. Ustedes van a saber mejor esto qué significa. Ustedes me enseñan en medicina. La afección del margen circunferencial se define como cuando la MRC es menor o igual a 1 milímetro. Esa sería la afección del margen circunferencial. Y la fuga anatómica clínica se define como la disidencia anatómica verificada por enema por contraste. Luego se ven los análisis estadísticos que se utilizan. Se ve el análisis estadístico de las variables categóricas, se empleará OR, y en el caso de cuantitativas, la diferencia de medias, como estábamos viendo en lo anterior. Ambos con intervalos de confianza del 95%, y los resultados se representarán mediante forest plot. Y seguro que forest plot, no sé si está acá, pero forest plot, ¿cuál era? Forest plot es el que tiene cada artículo con sus intervalos de confianza. Y depende mucho de qué estadístico utilicemos para ver cuál es nuestro valor nulo. Si es RR sabemos que es 1, y si es diferencia de media sabemos que es 0. Y para la valoración de la heterogeneidad entre los estudios empleados, la siguiente estrategia: estadístico Q de Zimmermann y Lair, cuyo valor se confronta con la distribución teórica correspondiente, de forma que si el valor de P es menor a C, es mayor a 0.05, se puede asumir la hipótesis de homogeneidad. Por ejemplo, es otro test, pero les va a decirlo, es de Simonite, por eso utiliza 0.05 para ver lo del valor de la heterogeneidad. Pero esto en todos los artículos siempre les va a decir. ¿Está? Se puede asumir la hipótesis de homogeneidad. Y el gráfico de Galibra para representar la precisión de cada estudio frente al estandarizado mediante una banda de confianza. Y para la combinación de los resultados, el método estadístico preferido en investigación quirúrgica es el modelo de efectos aleatorios. O sea, todo eso van a utilizar. Y el procesamiento se hace mediante el PIDAT 3.0. Ya acá vamos viendo los resultados. La investigación inicial, una vez excluidos los estudios que consideran tanto enfermedad benigna como maligna, enfermedad cólica y rectal y ensayo con errores graves, se identificaron nada más que 6 estudios. Tras la revisión, seleccionamos 5 ensayos. Cumplen con los criterios de inclusión con datos suficientes de las variables consideradas,
con un total de 380 pacientes, de los que 169 fueron intervenidos con asistencia robótica y 211 con la laparoscópica convencional. Entonces, solamente 6 estudios quedaron y luego 5 nomás se utilizaron. ¿Por qué razones? Porque esos eran los únicos que cumplían con los criterios de inclusión. Luego, ya saben, de esos 5 ensayos, en total habían 380 pacientes, de los que 169 fueron intervenidos mediante robótica, ¿verdad? Y los 211 por la laparoscopía convencional. Bueno, después venimos acá, las variables patológicas, el margen distal de los 5 ensayos recoge esta variable, no hay diferencia estadísticamente significativa. El estudio en cuanto a la diferencia estandarizada de medias es de 0.137, que expresa la diferencia entre el margen obtenido con robot y la parascópica convencional, lo que supone un margen ligeramente inferior al grupo robótico. Todo esto lo vamos a ver después ahí abajo en los gráficos. El margen circunferencial, los ganglios linfáticos, el número de ganglios aislados ligeramente superior en el robótico con respecto al otro, ¿cómo que se le llama? La parascópica convencional. Variables operatorias, duración de la intervención, pérdida de sangre, tasa de conversión, cirugía abierta. Algunos de ellos no contaban con la tasa de sangre. Creo que 2 de ellos nomás cumplían. Yo había leído ya este artículo. En lo referente a las variables operatorias, cabe señalar que los estudios son heterogéneos en cuanto a la duración de la intervención, dando los estudios más precisos, que son BIC y PERL, así como los resultados de MTR conlleva mayor tiempo quirúrgico. La pérdida de sangre solo se reseñaban, estaban en 2 estudios. Entonces, y las variables clínicas, y a cada uno de ellos le va estudiando poco a poco. Lo único que tiene su figura, acá recién, no obstante, estos autores señalan que la calidad macroscópica del espécimen del mesorrecto es mayor en el grupo robótico. En cuanto al MRD distal es más pequeño en el grupo tratado con la parascópica convencional. Si nosotros venimos acá, no hay manera de agrandar este serio. Era ya grande demasiado. Si nosotros miramos y entre la diferencia de media sabemos que este es 0, ¿hay algún artículo que es estadísticamente significativo? Pigasi. Bike, creo que es Bike. No. Solo en este cuadro vamos a fijarnos. No, El todos primero, pasan encima de la línea media. todos pasan encima de la línea media. Por lo tanto, no hay un valor estadísticamente significativo dentro de este cuadro. También el resultado global en las diferencias de media, no hay una relación estadísticamente significativa entre las variables. ¿Se entiende? O sea, no importa que yo utilice la parascópica o la convencional, no hay evidencia de que una sea mejor que la otra. Eso es lo que significa en este estudio. Profe, esa línea global sería el rombito que solemos Sí, esa poner. línea global sería el rombito. Pues acá dice global 2. Y si venimos más hacia acá, que no sé cómo me puedo mover. Acá sí me puedo mover. ¡Ah! Espera que el viejo se me ha quedado. Ahí está. Bueno, entonces acá, ¿alguno de ellos es estadísticamente significativo? No. No. No, absolutamente. Y nuestro global no nos muestra cuál es el mínimo ni el máximo porque está justo en el 0. Por lo tanto, tampoco es estadísticamente significativo. Y era lo que decía luego ahí. Bueno, decía luego en la figura 1, no obstante, si consideramos las variables patológicas, el robot consigue algo mayor, ¿verdad? Aunque los estudios no son homogéneos, siendo el heterogéneo el de Baikal, ya que si se suprime este ensayo, los resultados son prácticamente los mismos. No obstante, estos autores señalan que la calidad macroscópica del espécimen del mesorrecto es mayor en el grupo robótico, en cuanto al MRD es más pequeño en el grupo tratado de la parascopia convencional. Y en algún lado decía eso que no era estadísticamente significativo. El número de ganglios extirpados es ligeramente superior, dato que también apoya el análisis de ganglios. Si suprimieron el estudio viste que van suprimiendo otra vez para ver si mejora, hay un mínimo cambio en el resultado, pero no, tampoco hace que sea
que influyan en la supervivencia a largo plazo y en las tasas de recurrencia local. Tenemos acá, le sacaron uno de ellos para ver si mejorara. Mejoró, viene más un poco hacia el lado que nosotros queremos, ¿verdad? Pero no sale del todo, sigue siendo no significativo. Entonces, esto es todo lo que va explicando. En cuanto a las variables operatorias, es el parámetro utilizado para evaluar la ventaja robótica. Esta variable es inferior en la robótica, si bien los estudios son heterogéneos, van todos hacia la izquierda, siendo el trabajo de Bike el no homogéneo. Si solo tenemos en cuenta los estudios homogéneos, los resultados destacan claramente a favor de la cirugía asistida por robot. Va hacia la derecha. Aunque la TCA es un indicador de la dificultad técnica quirúrgica, parece claro que el empleo del Da Vinci se llama el robot, se asocia con menor fatiga del cirujano y aunque es difícil demostrar el estrés de una operación difícil, puede ser una causa indirecta de conversión. Vamos a ver por lo que dice la figura 3. Este nosotros no utilizamos. Este es el del Galbraith. Nosotros no le utilizamos este, pero sí podemos mirar este que es el que nosotros le vamos a pedir porque es el más común que se utiliza. Vemos que si bien todos van hacia este lado, sigue tocando el eje, por lo tanto, quiere irse a favor de la robótica, pero no es estadísticamente significativo. ¿Se entiende? Sí, profe. Y esta es la manera en que fueron sacaron sus variables. Margen de recesión da 3,6 y este es su variable de intervalo de confianza. Van sacando todos los términos para poder realizar luego los análisis estadísticos. Sensibilidad, se le sacan. Entonces los resultados de metaanálisis sugieren que no existen diferencias significativas. Se dan cuenta de todo lo que vieron, no existe esa diferencia significativa en los resultados de las variables consideradas entre la parascópica convencional y la robótica en pacientes intervenidos por cáncer de recto. Y eso nosotros vimos en todos los cuadros, los gráficos, que no hay diferencias estadísticamente significativas. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Bueno, vamos a tratar de verlo. Tenemos media hora nomás ya. Larga fue esta mi clase. Pero entendieron, eso es lo que me interesa. Bien, voy a hacer y voy a ir pasando por los grupos rápidamente para poder ver en qué están. 8 grupos. Rápidamente voy a mirar nomás, porque